el que no está en el ámbito de la política con mucha más facilidad puede llevar adelante las grandes reformas que requiere el Ministerio de Salud o cualquier institución en el Estado. ¿Por qué? Porque el que no es un político profesional no necesita el rédito constante, mediático, político, de los grandes procesos desgastantes que son las reformas. Porque mucho tiene que hacer. Los medios de comunicación tienen intereses políticos, empresariales, económicos, o hay una línea editorial que respetar. El relato que se cuenta de un determinado momento tiene que ver también con qué rinde mediáticamente o con qué rinde para el formador de opinión. Digo yo en mi prólogo que es muy difícil que un formador de opinión diga algo que pueda restarle popularidad. Este ya fue agresivo ya. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a Todos Somos Iguales. El día de hoy tenemos un gran invitado. Quiero que le recibamos un aplauso al doctor Julio Mazzoleni. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Esto no va por televisión, va por las redes. Lo tratamos de hacer de forma dinámica, así que nos vamos a interrumpir. Una exclusiva. Sí. Difícilmente el doctor Julio da entrevista. Entonces vamos a querer exprimir tu presencia, así que te vamos a cortar, te vamos a interrumpir, así que desde ya te pedimos disculpas. Te vamos a cortar la palabra, te vamos a cortar la palabra y agradecemos tu presencia. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Realmente un gusto estar con ustedes aquí y con toda la gente a la que ustedes sirven, ¿verdad? Doctor, ¿por qué lo que cuesta tanto hablar o tener una entrevista contigo? Tú andas un poco desaparecido, estás en lo tuyo. Sí. No, porque mira, en su momento, sobre todo, era una situación un poco particular donde creo que cualquier declaración mía hubiera sido utilizada con fines electorales o había cosas más importantes de las cuales yo no quería desviar la atención. Estábamos en plena pandemia todavía, el ministerio necesitaba gestionar con el Poder Legislativo y con otros algunos préstamos, algunas normativas. Entonces, creo que a veces hay que pensar un poco más en el país y menos en lo personal. ¿Dónde se fue Julio Mazzoleni cuando se retiró del ministerio? Porque él renunció y desapareció definitivamente. Viajó al extranjero, se quedó en su casa, ¿a qué se dedicó? No, yo me quedé aquí en el país. Me dedico a mi profesión. Yo soy médico, como saben, soy reumatólogo de especialidad. Y bueno, retomé mi consultorio un par de semanas después de tomarme un descanso. Lo que sí ocurrió que hubo algunos rumores de que podría haber salido o que podía salir del país para servir en otra situación. Bueno, pero eso no se dio y creo que la gente creyó que me fui, ¿verdad? Doctor, todos los doctores tienen el tiempo muy ocupado. Sí. Y usted justamente se fue a casarse con otra médica. Sí. Y decimos, ¿cómo se da que Julio Mazzoleni, estando en el cuadro de honor de la universidad, tuvo tiempo para enamorarse? ¿Por qué? Porque era mi compañera. Ella le hacía la tarea. Sí, bueno, ella es una gran mujer. Chantal fue mi compañera de facultad de promoción. Y bueno, no es para nada raro que se formen parejas entre médicos precisamente porque nuestro estilo de vida es muy particular, ¿verdad? Pero ya desde entonces ya tenía algunas inclinaciones por el ámbito gremial. Fui presidente del Centro de Estudiantes también de Medicina. Y bueno, ella ya supo acompañarme en ese momento y bueno, hemos construido una vida juntos. Se complementan. Doctor, y hablando entonces de médicos jóvenes, tengo entendido que usted está coordinando un programa de residencia en el IPS y de repente sabe por todo lo que pasan los médicos residentes y hace poco hubo un discurso muy interesante de la mejor graduada de la Facultad de Medicina, donde decía que de hecho el programa de residentes hizo una persona que era adicta a los estupefacientes. ¿Cuál es, digamos, el límite a todo el maltrato que están sometidos los médicos residentes hoy, a todas las falencias que tienen hoy? Mira, es una pregunta muy válida. Lo que pasa es que para que entiendan un poco los chicos también que nos están viendo, la medicina es una institución muy vertical también, hay mucho de jerárquico, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo eso se ha confundido un poco y han habido incluso dentro de la formación ha sido muy brutal en todas partes del mundo, no es solo en Paraguay, incluso en otros países. A mí me tocó entrenar fuera del país y ahí era aún peor, el doblete, pero hay que entender que no se trata de hacer que las personas pasen por eso, sino que lo que tenemos que lograr es médicos mejor formados.
Y para hacer eso es obvio que no se puede dejar exhausto al médico residente y está en una fase de aprendizaje donde hay que llevarlo de la mano, ¿verdad? Entonces, coincido con cada una de las apreciaciones de esta ahora colega, no solamente en lo que respecta a la situación del programa de residencia que debe perfeccionarse, mejorarse, sino también en lo que hace a muchas cuestiones que tienen que ver con la corrupción que existe en distintos ámbitos y cuando se da dentro de una casa de estudios realmente a la cual yo pertenecí, realmente es muy triste y esperemos que eso se pueda ir subsanando. Hay abuso de poder también en la parte médica, en el sentido que cuando es residente, es famoso, está emocionado por su carrera, Sí. quiere hacerlo, entonces le cargan con un horario que es inhumanamente sostenible, entonces directamente para aguantar eso van a otra cosa. Sí, es una situación que hay que ir puliendo y corrigiendo, hay que encontrar un equilibrio porque naturalmente el médico residente por algo se llama residente porque prácticamente está residiendo en el hospital, es parte de su entrenamiento, ¿verdad? Pero hay que hacerlo de una manera que pueda formarse académicamente, que no cometa errores, hay que llevarlo de la mano y no tiene que ser visto como una mano de obra barata, de ninguna manera. Es un ser humano. No solamente es un ser humano, sino que es un ser humano en formación, no hay que perder de vista eso nunca. Lo digo también desde la perspectiva de alguien que ha sido residente y que además ha sido docente, ¿verdad? En ese ámbito. Entonces es muy importante encontrar un equilibrio entre las exigencias propias de una profesión que es muy dura como la nuestra, pero también en una etapa muy delicada que es la formación. Mazzoleni, También prestó servicio militar Sí. y me llamó la atención lo que dijo que es muy vertical los rangos en la medicina y también supongo en lo que es la milicia, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay muchas similitudes en el ámbito de lo vertical, como describía antes. La disciplina sí ha sido una parte de mi carrera y de mi vida muy importante. Entre paréntesis, en estos días que va a salir el programa, estamos a aniversario de la Armada Nacional, que es donde yo serví. Yo fui cimeforista, egresé como guardia marina de reserva, pero luego me incorporé a la Armada. Entonces, me retiré después como capitán de corbeta, que es el mayor en tierra, ¿verdad? Médico militar. Doctor, 18 años sirviendo a la parte de la milicia. Quiero saber si usted estaría de acuerdo con el servicio militar obligatorio en nuestro país. Mira, yo no, y parece llamativo No. que lo diga, ¿verdad? Claro. Pero sí creo que el servicio militar tiene que estar destinado a la gente que tiene esa vocación y creo sí que debe manejarse mucho mejor un servicio social sí obligatorio, ¿verdad? Yo creo que debería haber o por lo menos regular la normativa de los servicios de voluntariado que son muy importantes. me Ahí parece. también hay muchos casos de abuso de poder. Naturalmente, o sea, todos los escenarios, a veces incluso las mejores leyes, cuando se aplican de manera incorrecta o no se aplican y son letra muerta, terminan siendo a veces algo perjudicial antes que beneficioso. Pero no creo en el servicio militar obligatorio en sí en estos tiempos modernos. Sí para los que lo buscan de una manera profesional, eventualmente en algunas situaciones sí. Y sí creo en el servicio de voluntariado social como una alternativa. Hoy desde fuera, poniendo un poco a prueba el termómetro de Julio Mazzoleni, quiero consultarle si en estos años de servicio en el hospital usted presenció algún abuso físico que sufrió algún cadete, alguna persona que haya estado haciendo el servicio militar obligatorio, porque se habla mucho también de abuso físico. Sí. Bueno, no me tocó personalmente visualizar eventos de ese tipo. Como médico muchas veces uno hace una valoración del personal y pudo haber habido alguno u otro evento sospechoso, pero no frente a mí, digamos, ¿verdad? Y eventualmente tuvo su curso dentro del ámbito jurídico de la Fuerza Armada, porque como ustedes saben, así como hay médicos, también hay abogados dentro de las Fuerzas Armadas y llevan adelante los procesos, los sumarios que sean Y necesarios. Julio Mazzoleni, que pasa prácticamente de ser doctor, ministro de salud, a escritor. Así es. A escritor. Y Así, erupción. algo Sí. nadie se esperaba. Sí. Se da el caso de que escriba un libro hablando un poco de su vida, hablando de lo que fue su gestión. Durante la pandemia, el libro Irrupción, que es como si fuera que llega algo inesperado. Y fue inesperado la pandemia, se supo llevar, pero yo quiero saber si esa irrupción era solamente por el virus o era
por la gente que metía mano en la cartera? Mira, tenía que ver más conmigo en el sentido de lo siguiente, Sharon. Resulta que yo soy un outsider de la política, yo no estoy afiliado a ningún partido político y como era militar justamente no podía inmiscuirme en política por cuestiones de las leyes que así lo determinan. Entonces, después de ser presidente del centro de estudiantes, prácticamente pensé que terminaba ahí mi vida política cuando estaba en el ámbito militar. Bueno, ocurrió algo circunstancial que me puso al frente del ministerio y ahí como un outsider es muy interesante para que entienda la gente, el que no está en el ámbito de la política, con mucha más facilidad puede llevar adelante las grandes reformas que requiere el Ministerio de Salud o cualquier institución en el Estado. ¿Por qué? Porque el que no es un político profesional no necesita el rédito constante, mediático, político, de los grandes procesos desgastantes que son las reformas, porque mucho tiene que hacer. Yo le solía decir a la gente para que entienda que hacer una reforma es como cuando pasan acá, veo que hay construcción acá al lado del estudio, lo que no se ve nunca son los cimientos. Claro. Y es lo más importante, pero vos pasás por la calle y no ves. Bueno, eso es lo que tiene que hacer una figura y una persona que vive de la política como profesional, no lo digo despectivamente, sino como un hecho, necesita pensar en la siguiente elección, ¿no? Doctor, habla de que usted no es mediático. Yo llevo en las redes sociales, Ale lleva un tiempo en las redes sociales, todos trabajamos con nuestras redes sociales, pero nadie nunca se tatuó mi cara, por ejemplo. No, ¿Qué espera, sintió? espera, no solamente tatuaje. Chipa. ¿Y tu de nombre, Mazzoleni. Sharon? Sí, ¿Tu sí. nombre no se llama? Ni mi nombre. Yo quiero Sí. saber qué sintió Julio fuera de ser doctor, fuera de Sí. todo. Julio como un ser humano normal. Sí, sí. Entonces dice, alguien se tatuó mi cara, ¿verdad? Te da un no sé. Sí, mira, es bastante abrumador, ¿no? Para serle franco. Mira, yo que soy de otra generación que ustedes, mi hijo tiene más o menos la edad un poquito menor que ustedes. ¿Cuántos realmente, Tiene 21 y tengo otro 19. yo- Tengo dos hijos, Yo 21 y 19. 25. Ah, no, mentira. Pero Pero oportunidad ya. yo no me había dado cuenta el impacto de las redes sociales, no lo sentí, ¿verdad? Pasar, por ejemplo, de una cuenta virtualmente vista casi por mi mamá y mi Mi hermana pariente, a sí. pasar a 500.000 personas que seguían en el Twitter, era algo que realmente abrumador. Y cuando ocurre algo como con este joven con el cual hasta ahora tengo contacto, realmente uno se siente un poco abrumado, no es halagado. Yo creo que es más como Te voy a ayudar. preocupante, inquieto, ¿no? Te genera realmente un sentido de responsabilidad muy abrumador, ¿verdad? Mencionaste, doctor, sobre el Dale. punto nomás, mencionaste, todavía tengo contacto con ese joven. Sin embargo, Sí. ese joven en un momento Sí. se fue a un programa de televisión a decir que estaba muy decepcionado Sí. de su gestión y que quería borrarse el tatuaje, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le hizo sentir eso? ¿Le hizo sentir Mira, culpa? Francamente, nunca vi eso. Por Le supuesto. voy a bloquear ahora por y eso. y Está hemos haciendo hablado bloqueo. muchísimas veces después de eso, ¿verdad? Yo lo que entiendo, y esa es una de las razones por las que escribí el libro, porque hay dos razones fundamentales. Una es porque es muy saludable que una persona que haya ocupado un cargo público haga alguna documentación de lo que hizo. Pero lo segundo, más importante, es porque es la única forma de contar sin distorsiones, sin descontextualizaciones, tu historia como un testigo privilegiado que fui yo. Porque aquí y en cualquier parte del mundo, no es solamente en Paraguay, los medios de comunicación tienen intereses políticos, empresariales, económicos, o hay una línea editorial que respetar. El relato que se cuenta de un determinado momento tiene que ver también con qué rinde mediáticamente o con qué rinde para el formador de opinión. Digo yo en mi prólogo que es muy difícil que un formador de opinión diga algo que pueda restarle popularidad. Y es virtualmente imposible que un periodista, con todo respeto, sacrifique la noticia por la verdad. Es muy difícil. Qué Doctor, pero le llamaron. privilegiados que somos, ¿verdad? Que haya aceptado venir acá. O sea, ¿qué quiere decir? Acá nosotros no seguimos esa línea. Sí. No hay nadie. Insistieron, vinieron acá a querer. Pero, mamita querida, imagínate leer un libro de Calega Laverna, de Nicanor Duarte Fruto. O sea, Sí, tampoco es la amigo, verdad absoluta, digamos. Sí, Sé que claro. la prensa distorsiona en cierta medida según sus intereses, pero de igual forma un libro está bastante contaminado de subjetividad, que en este caso es la suya. Absolutamente, y también lo admito en el libro, porque justamente hago una disquisición casi filosófica. Ujú. A mí me gusta mucho la filosofía. Y el sarcasmo. Mira, la ironía es un arte que Que yo no no muchos domino, entienden. que yo no domino. Ah.
puedo entender, hasta disfrutarlo en algún momento, pero no es mi... Nosotros No es mi aprendimos con un cualidad. purepa que tenemos por acá. Doctor, Mis pero le hermanos llamaron desconsiderado cuando sacó ese libro. Le dijeron Sí. que había abierto unas cuantas heridas que la Sí. sociedad pensó que tenía cerradas. Yo quiero saber en qué momento pasó esto de que Masoleni se convirtió en un héroe, en que se tatuaron su rostro. Luego pasó un proceso de corrupción total dentro de la cartera y luego renunció. De ¿En qué cara dura y momento? todos llegaron a tratarlo. Sí. Así mismo, ¿en qué momento pasó esto de que se convirtió en un héroe a renunciar a la cartera? ¿Por qué decidió renunciar? Disculpe, doctor, que le Sí. interrumpe. Queremos disfrutar de esa respuesta de una forma prolongada. Vamos a terminar este primer capítulo. perfecto. Y le responden en el segundo si le Ok, parece. ¿por qué Julio Yo te quiero Masoleni, escuchar. entonces? ¿Cuándo podemos escuchar la respuesta? Ok, ¿por Y qué? en el siguiente capítulo. ¿Cuándo ¿Por qué Julio sale? Masoleni renunció entonces? Mañana. Y ¿Por bueno. qué se fue? Sí. Epa. Vamos a saber eso en el próximo capítulo.